Nos encontramos dentro de la Casa Azul, ahorita justamente en lo que son los jardines externos. Es interesante ver que el proyecto de la Casa Azul tiene muchas piezas arqueológicas, ¿no? Sabemos que Diego y Frida, que vivieron aquí en un gran periodo, les gustaba lo que era recolectar arte prehispánico, algo así como lo que estaríamos viendo en el Museo Nahuacalli. Es muy curioso decir, ¿no? Frida, mi museo, Diego, tu museo, y ellos dos tenían su propio museo, que era la Casa Estudio. Pero lejos de platicar de la arquitectura y de la época y de Juan O'Gorman y demás, nos vamos a enfocar un poquito en hablar de Frida, sobre la obra y sobre toda la interpretación que le da a los colores. Sabemos que Frida quiso dejar su museo, que es lo que estamos viendo ahorita, para el aprendizaje, y como ella decía, de su amado México. Posterior a que falleciera Frida, Diego organizó el que es Museo de Frida Kahlo. La museografía que vamos a ver quedó a cargo de un museógrafo que fue profesor y un gran poeta tabasqueño llamado Carlos Pellicer, que era amigo muy cercano de la pareja. La administración del museo le dejó un fideicomiso de los museos de Diego Rivera y Frida Kahlo, adscrito al Banco de México y constituido por Diego Rivera en 1957. Con todos estos preparativos, con todos estos temas administrativos y legales, se inaugura lo que es el museo en 1958, en julio, justamente un mes que ya viene el año que entra, también natalicio de Frida Kahlo, en la Casa Azul. Obviamente vemos que la propuesta está expuesta a un ambiente en el que Frida se inspiró para su creación, así como sus objetos personales. Junto a sus pintoras de los dos artistas, podemos ver obras de arte, básicamente en un sentido popular, ¿no? Esculturas mesoamericanas, que es lo que estamos viendo, fotografías, documentos, libros y sobre todo algunos muebles. Estos elementos que les estoy mencionando es lo que estaría integrado lo que es el proyecto museográfico. Además de un jardín, que es muy importante y forma parte esencial de la Casa Azul, ya que al cruzarlo, como vimos ahorita, se accede también en el otro extremo, que es donde vamos a finalizar con la exposición de los vestidos de Frida. ¿Pero quién fue Frida? Frida Kahlo, sabemos que su nombre completo fue Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón. Nació un 6 de julio de 1907 en la famosa Casa Azul. Aquí me gusta esta frase de Carlos Pellicer, que dice que la Casa Azul pintada por dentro y por fuera parece alojar un poco de cielo. Ese azul característico es lo que Carlos Pellicer le vino a dar esa forma. Hay que decirlo, Frida es muy controversial, sobre todo aquí en México dicen que su imagen, que su propuesta está muy sobrevalorada, y lo que es cierto es que en el exterior, ¿no? En el extranjero, pues admiran más a Frida. Yo soy de los que piensan que Frida logró lo que fue gracias a su vida, ¿no? Que sabemos que desde los 6 años tuvo poliomielitis, tuvo una niñez muy complicada. De hecho, los niños del barrio le decían Frida pata de palo, pero también Frida logró ser Frida bajo la complicidad de Diego Rivera, de esas relaciones tóxicas, ¿no? Como Amor Apache, donde Diego tuvo una gran grandeza gracias a Frida, y Frida lo mismo bajo la ayuda y la complicidad de Diego Rivera. Un par de veces se casaron, entonces mucho de lo que vivieron ellos, mucho de su arte, mucho de las experiencias, se encuentra juntamente en este museo. Sabemos que Frida, hija de un alemán, Wilhelm Kahlo, ¿no? De ascendencia húngaro-alemana, y de Matilde Calderón, natural de Oaxaca, en el 29 al 54, como dice la cédula aquí, una de las fotos más tomadas de Coyoacán, Frida y Diego vivieron en esta casa. Entonces Frida experimentó como un mestizaje artístico, ¿no? Y de unos lugares muy singulares, como es Europa y como es la región zapoteca y mixteca de Oaxaca, el fotógrafo, uno de los más importantes de la época del Porfiriato. Entonces eso le vino a dar a Frida mucha inquietud. Sabemos que a los 6 años sufrió poliomielitis, y luego a los 18 años, pues sabemos que también en 1925, cuando viajaba en el tranvía, impactó el autobús, donde obtuvo grandes, ¿no? Fracturas y lesiones en la médula espinal. Aquí me detengo en esta foto porque sería el patio central,
Entonces vamos, nada más con esta pequeña foto, a admirar y cómo tener en cuenta que ha cambiado lo que es la Casa Azul. Ese era el patio central y ahorita lo vamos a ver cómo lo podemos ubicar justamente en la actualidad. ¿No? Esas lesiones de la columna causaron inmovilidad en diferentes momentos de su vida y fue durante esos periodos que Frida Kahlo empezó a pintar. Algunos atribuyen que Frida se empezó a ser una gran artista cuando aceptó su realidad. Gracias a que se aceptó, no lo vio como algo negativo, fue que Frida empezó a generar la plástica. Ella dice que empezó a pintar por aburrimiento, para no caer en esos momentos de ocios. Y donde está esta flecha es donde iniciaría la Casa Azul. En este lugar en la estancia, cabe señalar que el museo es pequeño, como lo comentamos, es como un compendio de la Frida de Kahlo. Si ustedes quieren ver la mayor parte de la obra de Frida, pues hay que asistir a muchos lugares del mundo, varios museos, porque está justamente en exposiciones en otras latitudes. Hay una propuesta, el Museo Dolores Olmos desgraciadamente está cerrado, en algunos museos, algunas colecciones privadas, todavía hay obra de Frida, pero en Estados Unidos es donde se encuentran las mayores obras. Sin embargo, aquí en la Casa Azul podemos ver todavía una de sus más importantes pinturas. Y ya para acabar un poquito con el discurso de Frida, de su vida, sabemos que diversas complicaciones de su salud, ¿no? La llevaron a ejercer esta actividad. Fue internada en el Hospital Inglés en 1950 hasta 1951. Y en 1953 le amputaron la pierna derecha. Es en julio del 54 cuando Frida muere, de un tromboembolismo pulmonar en la Casa Azul, el mismo lugar donde nació. Entonces, esta pequeña vida de Frida la pudo llevar a cabo en estos muros. Entonces, vamos a ingresar a una de las salas, que es la primera, pero algo así como una recomendación. Este patio no nada más nos permite ver ese letrero. Sin embargo, aquí hay dos ventanales que nos permiten ser testigos de dos habitaciones muy singulares de la Casa Azul. En esta ventana vamos a ubicar ahorita lo que era la recámara de Diego Rivera. ¿Por qué Diego Rivera se le asignó esta recámara? Porque era muy tragón, muy glotón, y cerca está lo que es el comedor. Y también Frida sabía que Diego era muy inquieto. Entonces, para evitarse problemas, y ya sabían cómo eran, simplemente Frida le dijo, tómate la habitación que da al patio para que entres y salgas cuantas veces quiera. Y Diego, al ser muy tragón, pues, ¿qué tenemos del lado izquierdo? Pues lo que es ese comedor donde Carlos Pellicer, León Trotsky, Salvador Novo comían chicharrón en salsa verde, Frida Kahlo hacía chocolate con su molinillo, hacían salsa molcajeteada, es decir, esa vida del México se presentaba en esta casa. Les gustaba que mucha gente los visitara y comieran como los pueblos mexicanos. Y en la entrada, lo que era la estancia, vamos a ver una de las grandes obras, ese discurso de Frida Kahlo. Entonces, aquí tenemos algunas pinturas. Este es un retrato que hizo de su padre, fotógrafo. Ahí estamos viendo del lado izquierdo cómo está la cámara fotográfica. De hecho, Frida, al ver que su papá sufría crisis de epilepsia, ella logró una gran conexión con él porque ella decía que los dos tenían como discapacidades. Entonces eso logró tener una gran cercanía con su padre. Después de su padre tenemos esta pintura que pueden ver, que es Frida y las cesáreas. Esta pintura es de 1931. Frida Kahlo, un año después de estar casada, debió enfrentar sus primeros 3 abortos, es decir, en un año tuvo 3 abortos. El de 1930 requirió la intervención quirúrgica, ya que era absolutamente imposible el desarrollo de su bebé en el útero. Entonces, esa pintura hace alusión a Frida y la cesárea. También en esta misma sala, ahorita estoy yéndome un poquito más rápido, al fondo tenemos otra de las pinturas más sobresalientes, se llama Naturaleza Muerta. ¿Cuál es la historia de esta pintura? Que aparentemente es vida. Simplemente fue una obra que se le encargó Soledad Orozco, quien era esposa del presidente Manuel Ávila Camacho, que está aludiendo lo que es al útero materno. Me voy a detener un poquito aquí, como para hacer este pequeño análisis. Es un lienzo, ¿no? Inconcluso, digo, es un lienzo, perdón, de 1942.
Y esta naturaleza muerta, pedido por esta primera dama, se encuentra enmarcado en una circunferencia que alude al útero materno, como les comentaba, y dentro de este se incluyen plantas, frutas con connotaciones eróticas, razón por la cual fue rechazada. No la aceptó la primera dama porque tenía algunos elementos que no le gustaban. Más adelante vamos a ver la paleta de colores, pero sí quiero mencionarles que para Frida Kahlo los colores era algo muy, muy importante. Frida Kahlo en su estudio decía que iba a probar los lápices tajados al punto infinito, es decir, bien afilados, para que mirara siempre para adelante. Frida Kahlo, les voy a mencionar algunas características de los colores y vamos a entender qué es lo que ella trata de dejar. Sin ser expertos en arte, sí podemos decir que Frida Kahlo pintaba con el sentimiento. Para algunas personas, lo que está posiblemente propiciando, generando es tristeza, pero para otras puede ser felicidad. Ella maneja mucho los sentimientos, mucho los colores, los significados de México y sobre todo de los elementos naturales. Vean rápidamente, traten de analizar algún color y ahorita vamos a atacar algunos de ellos. Por ejemplo, ella menciona que el verde es luz tibia y buena. Estamos viendo una naturaleza muerta, pero también nos está diciendo que esos colores verdes es luz tibia y es luz buena. Entonces ahí empezamos como que a hacer conflictos, ¿no? El azul cobalto es electricidad y pureza de amor, que aquí no lo tenemos. El negro dice que nada es negro, realmente nada. El rojo dice que posiblemente es sangre, pues quién sabe. El amarillo verdoso que estamos viendo es locura y misterio. Todos los fantasmas usan trajes de ese color, cuando menos usan ropa interior. Entonces, cada uno de los colores le da una interpretación muy, muy chistosa. El verde del color de una hoja, vean, en la parte de arriba hay hojas verdes, ¿ya vieron? Que está rodeando lo que es toda esta pintura. Vean el significado que le da Frida al verde de las hojas. Hojas, tristeza, ciencia, Alemania entera es de ese color. Entonces, aquí estamos hablando de el útero, ¿no? Que no está listo para lo que ella quería, ¿no? Quedar embarazada, tiene connotaciones eróticas, por lo que fue rechazado. Entonces, muchos de estos elementos que para muchos pudiera interpretarse como vida, pues simplemente es muerte, ¿no? Entonces, esto es bien interesante saber cómo Frida le va dando cada una de las interpretaciones. El negro, nada es negro. El café para Frida es como la tierra. México huele a tierra, huele a café. Entonces, cada uno de los colores le da alguna interpretación. Y otra de las frases más interesantes de Frida, una vez que queda inválida, ¿no? Dice, pies, ¿para qué los quiero? Si tengo alas para volar. Entonces, eso significa que no va a causarle esa incapacidad mental. Aquí tenemos la de Frida y la cesárea de 1931, que debió enfrentar el primero de sus 3 abortos. Entonces, una forma de sobreponerse a esos eventos es pintando. Vean, de un lado derecho, ¿a quién tenemos? A Diego Rivera, y tenemos lo que son a los doctores en el otro extremo. Esta es otra pintura muy, muy interesante, porque aquí nos habla de el marxismo, ¿no? La salud de los enfermos. Por un lado vamos a ubicar a Carlos Marx y por otro lado al tío Sam, ¿no? Es Águila Imperial agarrándole el pescuezo. Entonces aquí hay una disputa entre los dos elementos, entre Occidente y el socialismo. Y este es interesante porque aquí nos habla justamente de la paleta de colores. El museo exhibe lo que es su panel y del lado izquierdo algunas interpretaciones. Por ejemplo, ahorita nada más vamos a ver que el azul es electricidad y pureza, es amor. El verde, lo que ya comentábamos, hojas, tristeza, ciencia. El rojo, sangre, pues quién sabe. El azul verdoso, color de anuncios malos y de buenos negocios. ¿No? El amarillo, la locura, la enfermedad, el miedo y la parte del sol
y la alegría, porque el sol al salir pues produce ese calentamiento y el pueblo se siente. El café, el color de mole, ¿no? Muy oaxaqueño como su madre, de hoja que se va de la tierra. Entonces vamos a entender ahorita nada más algunos colores para ver una de las pinturas más importantes de Frida. Algunos señalan que fue la última que se pintó aquí en la Casa Azul, que ahorita la vamos a ver, que es Viva la Vida, de 1954, que la vamos a ubicar ahorita en unos minutitos, en unos segundos más. Antes estaríamos viendo algunas obras inconclusas, algunos bocetos, ¿no? Esta pintura se llama Ruinas. Entonces, algo inconcluso. Entonces, Frida hacía muchos bocetos, muchos sketches, a modo de reproducirlos posteriormente. ¿Y a dónde llegamos? Una de las pinturas más importantes del museo, donde pueden ver, todos quieren fotografiarla. Viva la Vida, fechada en 1954, año de su fallecimiento, y fue pintada en Coyoacán. Es interesante porque aquí tenemos la mejor foto que podemos obtener. Este fue el último cuadro que pintó Frida. Esto es lo que aparentemente todos sabemos. Algunos todavía lo dudan un poco, aunque no saben a ciencia cierta. Este fue el último cuadro que firmó antes de morir, pero tampoco sabemos que haya sido el último que haya pintado. Posiblemente este lo firmó, fue el último, pero seguramente igual hay alguna pintura inédita por ahí. Ya que otros cuadros en ese periodo, posteriormente a la amputación de su pierna, lucían toscos y burdos en comparación con este. Seguramente nada más se quedaron ahí como algunos ensayos. Analicemos el entorno. 1954, después de operaciones, estando más de un año en el hospital, casi desahuciada, múltiples cirugías, abortos, todo lo que vivió Frida. En torno a ese escenario de vida, todavía se atrevió a decir, viva la vida, ¿no? No algo derrotista. Y aquí hay un comentario un poquito popular en cuanto a la música, nada más como comentario. Hay un grupo de música que se llama Coldplay, que tiene una canción que se llama Viva la Vida. Entonces cuenta la historia, cuando Coldplay visitó México, se dieron a la tarea de visitar la Casa Azul, y le encantó tanto la canción al vocalista que se inspiró en cantar su canción de Viva la Vida. Entonces Frida también es como un símbolo de creatividad para las nuevas artes, para la moda, para la música, para otros elementos. Viva la Vida es una celebración de la vida, como nos está diciendo ahí. La sandía, que es lo que estamos viendo, que en algunos países lo conocen como patilla, es una fruta que está asociada a los esqueletos del Día de Muertos. Muchas de las representaciones mesoamericanas y de Día de Muertos en México aparece representada lo que es una sandía. Así, una vez más, hay una disputa entre la vida y la muerte que danzan, algo así como lo que veíamos con los mesoamericanos, ¿no? Que hay una dualidad, que danzan en el cuarto de Frida Kahlo. El tono, como podemos ver, son optimistas de acuerdo a la clasificación de los colores, vibrantes, a pesar de todos los embates que sufrió Vida. El color negro, las semillitas, también forman parte de lo que es la muerte. Las semillitas negras simbolizan lo que es la muerte. Entonces vean, rojo, sangre, quién sabe. ¿Qué nos está poniendo Frida? Semillas negras, símbolo de la muerte. Verde, ¿qué dijimos que era el verde? Locura, tristeza, ¿no? Entonces este cuadro, a pesar que tiene elementos de tristeza, elementos de sangre, elementos de muerte, todavía Frida Kahlo está diciendo, viva la vida, es decir, una celebración a la vida. Entonces, fruta asociada a los esqueletos en los días de muertos, de 1954. Vean cómo el color que satura es el verde y allá al fondo el azul. Ese azul que también significa distancia, ¿no? También la ternura puede ser de este azul. Entonces tiene ternura, tiene distancia, tiene muerte, tiene sangre, tiene vida, tiene celebración, tiene tristeza. Frida no te está diciendo, esta pintura es binaria, tiene este estilo, véanla de acuerdo a estas características. Si tú quieres entender y sentir que es algo triste, es válido. Algo feliz también lo es. Entonces, esto es una interpretación personal muy
de lo que le estoy diciendo, donde Frida es lo que está tratando de hacer. La siguiente sala, la tercera, es muy interesante, sobre todo una colección de exvotos. ¿Qué son los exvotos? Son estas pequeñas inscripciones, como pequeños retablos, donde Frida se dio a la tarea de coleccionarlos. En esa época, cuando la gente sufría algún accidente, alguna enfermedad o algo que los estuviera llevando a la muerte, esas personas en su lecho le dedicaban los últimos rezos a una santa o un santo, a la Virgen del Rosario, a la Virgen de la Soledad, y se dice que después de dedicarle a esas santas, se salvaban. Entonces, en esa época se asociaban esos actos milagrosos en exvotos. Y vamos a ver ahorita un exvoto, el cual tiene que ver con Frida. Es un exvoto de 1940 que en la inscripción dice: los señores Guillermo Calo y Matilde Calderón de Calo le dan gracias a Nuestra Señora de los Dolores por salvar a nuestra hija Frida del accidente que tuvo lugar en 1925 en la esquina de Cuauhtémoc y Calzada de Tlalpan. Entonces se dice que Frida, la estamos viendo allá abajo, vean el accidente, el tranvía, el choque, la colisión. Entonces se dice que la señora, Nuestra Señora de los Dolores, fue la que salvó a Frida Kahlo. Entonces ahí surgió una necesidad de entender los exvotos que existían en esa época. Entonces por eso Frida tuvo ese gran impulso de coleccionar exvotos, es lo que estamos viendo. Y aquí me lleva esto que me da mucha risa. Frida Kahlo dijo: yo sufrí 2 accidentes grandes en mi vida. Uno, en el que un autobús me tumbó al suelo. El otro accidente es Diego. Es lo que les comentaba, ¿no? Esas relaciones tóxicas, enfermizas, pero que justamente se complementan. Entonces, este exvoto es muy interesante como para entender el efecto, ¿no? De las santas, de las señoras, en este caso de los Dolores para salvar a Frida Kahlo. Y hay una colección de exvotos en esa pared y una foto de la primera obra que tuvo Frida Kahlo, primera obra de arte profesional. Frida Kahlo rápidamente, ella quería ser una gran artista, se acomodaba y se acompañaba de Diego para que él le analizara y le estudiara sus pinturas una vez que lo conoció en la Escuela Nacional Preparatoria. Ella admiraba a Diego. Entonces es un autorretrato de Frida, ¿no? Donde tiene esos elementos, que es el primero de la artista. Es una sala donde estarían las obras de Diego Rivera, que nos referimos al cubismo. Yo les aconsejo que cuando hay mucha gente, como es en este caso, pues se den un respiro y puedan ver lo que es el patio central. Esta cuarta sala es la del cubismo, y allá en la parte alta hay una frase muy chistosa que dice: a la niña Fridita, ¿no? Así le decía, se quejaba de ella, ¿no? Es lo que le comentaba a Frida Kahlo. Esto es el cubismo, obras de Diego Rivera, y aquí tenemos una de las pinturas que a mí me gustan mucho, Carmen Mondragón, una adelantada de su época. Ahorita lo vamos a ver, esos ojos grandes, lo que es la Nahui Olin, que posó durante mucho tiempo para el doctor Atoll. Una mujer muy avanzada, ¿no? Porque era rebelde, donde la mujer todavía no tenía permitido ser rebelde. Entonces Diego Rivera la pintó, y aquí vemos que es María del Carmen Mondragón Balseca, lo que es la Nahui Olin, uno de los ojos más bonitos que pudo haber tenido la plástica ya en esa época. Hay una pintura muy buena del doctor Atoll, ¿no? Murillo ahí pintándola en la Merced. La siguiente sala de Frida es una exposición de fotografía, recordar influencia de su padre. Esta es una de las más bonitas, ¿no? Que es el lago de Xochimilco. Vean cómo todo el agua luce transparente. Es muy, muy interesante ver algunas fotos aquí de los Xoloscuincles. Frida en algunos casos luce sensual. Allá al fondo estaríamos viendo algunas fotos del Museo Nahuacalli. Y esta es otra de las retratos más bonitos de Frida Kahlo que se exhiben al final de esta sala. Aquí estamos ubicándonos en las primeras, lo que era la estancia.
una habitación que daba a la calle de Allende, que cuando empezó la revolución, Frida Kahlo decía que su mamá le abría la puerta a los revolucionarios para que entraran a la casa. Frida Kahlo se cambió su fecha de nacimiento. Ella decía que nació en 1910 para sentirse más mexicana, cuando bien sabemos, nació en 1907. Después de ver algunas obras, la interpretación de sus coloros, la Casa Azul nos llevaría lo que es a ese elemento muy, muy importante de la casa, la distribución, lo que sería al comedor, a la recámara de Diego y a la cocina. Aquí también vemos algunos xoloscuincles. Ellos admiraban este perro mesoamericano. Y esta sala nos llevaría justamente. Aquí es bien interesante. Hay una foto, nada más le señalan, de dos relojes que marcan las dos fechas del matrimonio de Frida y de Diego. Aquí nada más nos colocan la foto y en la parte alta, en su estudio, vamos a ubicar lo que es esos relojes pintados. Aquí tenemos el comedor, se dice que aquí se reunían Pelicier, León Trotsky, Diego Rivera, Salvador Novo, a comer. Frida Kahlo hacía el molinillo, el chocolatillo, comían salsa molcajeteada, ¿no? Cuando se le ocurrió a Frida arreglar la casa con Diego, ellos discutieron mucho cuál debería ser el uso de los azulejos. También es aquí, en este comedor, donde comenzaba el día con un desayuno. Dice Frida que le leía el periódico mientras Diego desayunaba, después se iba a trabajar a su estudio a San Ángel y regresaba ya a la hora de la comida. Ahí tenemos el patio central. Dice que Diego completaba todo el conjunto con el molcajete repleto de salsa verde muy picante, platos con chicharrón seco y queso, un quesito que les gustaba mucho, un queso fresco muy oaxaqueño, además del indispensable, obviamente, tentempié de las tortillas hechas a mano. En esta recámara, que es la de Diego Rivera, y tenemos marcado que en ese lugar estuvo León Trotsky. Diego le reclamaba a Frida que tenía un amorío con León porque pues, le cedió lo que fue su recámara. Vamos a ver ahorita al fondo lo que es la recámara de Diego Rivera, que es interesante que la podemos ver justamente desde afuera del patio central. En esta recámara eligió esa habitación contigua al comedor, que tiene salida justamente al jardín para que pudiera entrar y salir cuando se le diera la gana. Le encantaba ver lo que eran los ídolos que estamos viendo ahí, por eso estaba ubicado, porque son esas piezas arqueológicas que estaban dispuestos en todo el jardín. Ahí tenemos su overol, ¿no? La cama con una colcha blanca y varios cojines bordados muy típicos de la época, con muchos, muchos colores que tienen palomas y frases de amor. Tenemos lo que es el mantel, ¿no? Muy clásico de las casonas de esa época, Dolores del Río, Juan O'Gorman, Pelicier, León Felipe y artistas como María Félix también venían justamente a esta casona. Y después de este elemento del comedor que se exhiben algunas piezas, las clásicas losas de barro, las máscaras, amaban lo que son los judas. Pasaríamos del lado izquierdo lo que es a la cocina. Ahorita simplemente, como siempre nos pasa en la Casa Azul, hay que esperar un poco. Es un museo muy, muy pequeño, el cual hay que esperar a que les den aviso para cruzar de una sala a la otra. Y ahorita llegaríamos lo que es a la cocina. Dice Frida Kahlo que desde pequeña el olor que le salía de la cocina era como un hechizo que le deleitaba, ¿no? Es lo que dice Frida. Su madre cocinaba como buena oaxaqueña, ¿no? Era una excelente cocinera. Y cuando Diego llegaba a la casa a mediodía, entraba en la cocina como un niño para descubrir qué es lo que habían preparado. Se asomaba y veía las cazuelas, como vamos a ver ahorita, para oler el arroz a la mexicana que le gustaba y preparaban pato preparado con un pipián rojo. Y cuando decidieron arreglar lo que es la cocina, remodelarla, entraron en un acuerdo, Diego y Frida, que usaran lo que son azulejos blancos y azules y amarillos para cubrir el brasero y la pared principal de la cocina. Ahorita vamos a entrar, ahora sí que simulando que estamos esperando que se mueva
toda esta gente, ¿no? Muy cerca de aquí sabemos que Frida Kahlo le llevaba comida a León Trotsky. Sabemos que está en la calle de Berlín, a muy pocas cuadras, estaría lo que es la casa de León Trotsky, que en su época pasaba el río Churubusco, como un lugar totalmente rural, que es lo que buscaba León Trotsky en esa época. Entonces vamos a acercarnos ahora sí a la cocina. Ahí vemos que Frida y Diego, esos azulejos fueron colocados, ¿no? Bajo la complicidad de Diego Rivera. Luego, al medio de la casa, antes de subir al segundo piso, que hizo Juan O'Gorman, que a él le encargaron la restauración de la casa, este lugar se le llama el distribuidor. Este distribuidor lo único que hace es comunicarnos, hay una pequeña sala en un nivel inferior, esas obras son anónimas, y nos llevaría justamente a dónde, a uno de los espacios más interesantes, que es el estudio de Frida. Su estudio, ¿no? De estilo funcionalista, con grandes ventanas que estamos viendo, muy amplio, ¿no? Una generosidad muy amplia, que es, digamos que es el espacio más importante de la casa. Ahí tenía su biblioteca, y fue un espacio perfecto para Frida, ya que colocó, ahorita vamos a ver, un caballete que le regaló Nelson Rockefeller. Recordar que Diego Rivera iba a Estados Unidos, le invitaban a pintar, se peleaba con todos y Frida apagaba fuegos. Ahí vemos lo que es el caballete de Nelson Rockefeller que lo regaló. Ahí lo estamos viendo. Eso se lo regaló Rockefeller. Ahí estaban las mesas en las que se sentaba, ¿no? Que se sentía como un alquimista, como estamos viendo las pinturas, en la Edad Media, porque se dedicaba a combinar todos los colores, vimos perfectamente colocados. Y aquí tenemos los relojes, 1939 y en el 40, marca las fechas de sus matrimonios. Tenemos a Frida Kahlo, esos relojes, que en la parte baja vimos las fotos, pero aquí están los relojes originales. Grandes amantes de los Judas, ¿no? Que es lo que podemos ver en este estudio. Dice Frida que la pintura complementó su vida, ya que perdió 3 hijos y una serie de muchas cosas. Aquí tenemos a Diego Rivera en una pintura que hubiera llenado su vida horriblemente, es lo que dice Frida Kahlo. Todo eso lo sustituyó lo que fue la pintura, donde decía que yo creo que el trabajo es lo mejor. Fue su terapia. Tenía 2 recámaras, la recámara de día y la recámara de noche. Aquí estamos viendo la recámara de día, una máscara mortuoria de Frida Kahlo que le colocaron. Ese espejo que vamos a ver ahorita se lo colocó su mamá para que pudiera hacerse sus autorretratos. Durante los últimos años de la vida de Frida, su recámara fue su mundo entero, que es lo que estaríamos viendo ahorita. Pasó mucho tiempo ahí, ahí tenemos el espejo, llenando lo que fueron todos los espacios con las cosas que le gustaban. La presencia de varias jaulas de cartón atemorizaban a algunos de sus visitantes, pero se divertía, ¿no? Con los gestos que hacían al enterarse de sus grandes muñecos, que es lo que vimos. Entonces lo hacía también como para imprimir miedo, pero era una forma de divertirse. Las paredes las cubrió con fotografías de su familia y amigos, que es lo que fuimos. Y en la recámara de noche podemos ver esa urna, ese jarrón mesoamericano, y se dice que ahí están los restos de Frida Kahlo. ¿Qué tenemos en sus recámaras? Juguetes, muchos juguetes por todos lados, de palma, de barro, radios, ¿no? Artículos de madera, de hojalata, muñecas, y tenía de porcelana que había comprado en París. Eso es lo que estaremos viendo en lo que es la recámara, donde su mundo creativo se dio allá arriba. Y una vez que salimos de la casona, seguimos viendo lo que es arte prehispánico, muchas colecciones, le dan mucho valor a lo que son los patrocinadores. Dolores Olmedo fue parte de sus mecenas. Y este patio central, que es donde hay servicios, que es donde está la tienda del museo, alguna fuente. Este espacio fue construido por Juan O'Gorman. Sabemos que Juan O'Gorman, perdón, autor de la Biblioteca Central de la UNAM, la Casa Estudio de Frida Kahlo, obras de casi 100 años. Y cruzaríamos lo que es este patio central para llegar al otro extremo, que es un anexo, que no es original a la casa, donde se encontraría
una exposición que se llama Las apariencias engañan, algo así, donde se encuentran los vestidos de Frida Kahlo desde el año del 2012. Hoy la casa tiene una superficie de 800 metros cuadrados, perdón, en un terreno de 1,200 metros cuadrados. En la época de León Trotsky, en 1937, se taparon las paredes y los muros se pintaron de azul y se compró el terreno donde está el jardín, algo así como un total de 1,040 metros cuadrados. Entonces, en el 37 tuvo una gran modificación lo que fue a la traza. ¿Y a dónde nos va a llevar ahorita este camino? En estos jardines, ahí vemos emulando un basamento, lo que sería un templo mesoamericano, también hay esculturas, dejaríamos lo que es la Casa Azul y cruzaríamos este anexo para llegar ahorita rápidamente a la exposición que se llama Las apariencias engañan, vestidos de Frida Kahlo, que fue la primera exposición realizada sobre el guardarropa de Frida Kahlo. Es una muestra donde fue descubierto en el 2004, en el cuarto de Frida Kahlo, en la Casa Azul, donde había esos vestidos. Esta exhibición, como estamos viendo ahorita, por un sentido tenemos lo que son los corsets, todos los aparatos ortopédicos que ella utilizaba a modo de tratar de solventar y de poderse sentir aliviada con las fracturas que tuvo. Es también en esta sala donde se exhiben esos grandes vestidos que ha sido inspiración de algunos representantes de la moda. Tuvo una portada Vogue de los vestidos de Frida Kahlo que ahorita vamos a ver. Las apariencias engañan. Aquí tenemos parte de la literatura. Ella trataba de entender por qué su cuerpo, había quedado con esa discapacidad. Jugaba mucho con su figura. Ella, después de la poliomielitis, tuvo un acortamiento de su pierna de 2 centímetros, motivo por el cual usaba alza, pero todos esos temas físicos, ¿no? De ruptura en la ropa, pues la aprovechó para hacerse sus propios vestidos, sus huipiles, y hoy en día podemos ver lo que es moda, ¿no? Diseños italianos de Milán, inspiración